Ahora sí, por teléfono con Liliana Limache, periodista de radio Universidad Nacional de Jujuy. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Juan Francisco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Vos me escuchás bien, Liliana? Sí, sí, no sé si me escuchan bien Yo ustedes. te, yo te escucho bárbaro, yo te escucho bárbaro. Liliana, bueno, ayúdame a Bien. entender, y de cero, por favor, para que todos, por allí nosotros, yo como siempre lo digo, me pongo en el lugar de aquellos que no conocen nada, más allá de que nosotros hemos estado durante el fin de semana trabajando en el tema, pero ayúdanos a entender a mí y a la audiencia. ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasó en estas horas, en estos últimos 2 o 3 días en Jujuy? Bueno, yo creo que hay que analizarlo como una consecuencia de todo lo que está pasando en Jujuy. Ujú. Hay dos A ver. cuestiones. Una que tiene que ver con el reclamo, digamos, que arrancó de parte de los docentes de la provincia en un reclamo de mejoras salariales Mm. hace más de 2 semanas aproximadamente. Ya el gobierno tenía reuniones con los gremios y con los docentes para mejorarle los salarios. Eh, Esas reuniones se estaban realizando, inmediatamente el gobierno, antes de la liquidación del mes anterior, cerró las reuniones y determinó que el aumento iba a ser un 10%. Ujú. Eh, bueno, ahí hubo ya algún enojo por parte de los gremios porque, bueno, no se pudo consensuar si ese realmente era un aumento que iba a impactar en los salarios. Me parece que ahí arranca todo. Pero a eso hay que sumarle otra cuestión. Nosotros en mayo elegimos y renovamos autoridades, pero también se eligieron convencionales constituyentes Ujú. para la renovación de la Constitución en forma parcial. Ujú. Eh, y hace 2 semanas aproximadamente comenzaron también las reuniones con los convencionales que convocaron a ciertas instituciones, comunidad, empresarios, organismos, a conocer o a debatir, entre comillas digo debatir, porque todos los organismos que fueron a las reuniones, que fueron convocadas, que invitaron los convencionales, eh, no fueron con el proyecto original del gobierno para debatir cuál o cómo iban a quedar los textos o cuál era la propuesta Ujú. del gobierno en los textos, en los artículos que se iban a reformar. Bueno, esa semana pasó y hubo una sesión, 2 sesiones, donde las comisiones se reunieron para analizar, digamos, cada una de los artículos, Ujú. y la semana pasada se aprobó, eh, y bueno, se aprobó el día viernes, eh, y de allí deriva también un poco el enojo, por un lado, de los gremios, porque también dentro de la reforma estaba el tema de la protesta, Ujú. pero que Ujú. ya venía con otras cuestiones, porque el gobernador bajó un decreto hace también un par de semanas en medio de la protesta de los docentes. Este decreto era el 8.464, que modificaba un artículo, el 113 de la Ujú. ley del Código Contravencional de la provincia, para garantizar los derechos del libre tránsito y circulación. Bueno, ese decreto también lo bajó porque era rechazado por todos los gremios, porque además había generado mucha molestia en relación a que eh, supongamos que algún trabajador estaba, digamos, digamos, como infractor por haber generado algún caos, algún corte de calle y demás, podía quedar cesanteado. Ujú. Los empleados públicos inhabilitados también, y además con multas, con penas de hasta 8 millones de pesos. Ujú. Bueno, eso también lo bajó.
porque eso también estaba en discusión en medio de la protesta que ya había comenzado con los docentes, y bueno, a diversos sectores obviamente que les generó preocupación. Así que en este contexto, y además con una marcha multitudinaria que se realizó hace también más de una semana con los docentes y la comunidad apoyando a los docentes, porque hay que decir que el salario del docente, el sueldo básico, es de 36.000 pesos. Te estaba por preguntar eso justamente. El 36.000, justo te estaba por preguntar eso. 36.000 pesos gana un docente básicamente en Jujuy. Sí, en realidad no es el sueldo de bolsillo, porque eso hay que sumar los adicionales, tienen muchos adicionales en negro, en blanco, en gris, que van sumando, pero que a la hora del aumento, si yo te digo un 10% en un básico de 36.000 pesos, claro, es 3.600 pesos. Se va a 40 como mucho. O sea, eso, claro, y tampoco aporta cuando se van a jubilar, entonces me parece que el reclamo era justo. El gobierno hizo una propuesta, pero los gremios nunca aceptaron, porque los gremios querían de bolsillo 200.000 pesos que cubran, digamos, la canasta básica. Eso implica modificar el sueldo básico, pasar algunos ítems que tienen en negro o en gris al blanco, para que finalmente pueda de alguna otra manera impactar en los salarios y también en la jubilación de los docentes. Eso no se pudo lograr. Se habla de 175.000 para los docentes que inician, que es el piso salarial, que no es lo mismo que el básico. Entonces, bueno, se mejoró la propuesta, pero no lo que esperaban los docentes, porque los docentes, mejorando la propuesta, si mal no recuerdo, pueden llegar a cobrar arriba de los 100.000 pesos, pero no llegarían, digamos. Docentes que tienen entre 10 y de 10 a 13 años no llegan a cubrir los 200.000 pesos de bolsillo. Entonces, bueno, esa es la cuestión de fondo. Claro. Pero a eso hay que sumarle el reclamo del resto de los trabajadores. Ya viene el reclamo también bastante agitado del sector de la salud, médicos, enfermeros, de otros sectores también municipales, o sea, viene por detrás todo el sector gremial, que en realidad salió a apoyar a los docentes, porque sabemos que cuando el docente cierra, digamos, un salario, obviamente que es como un salario testigo para el resto de los trabajadores. Totalmente. Por eso es que el resto de los gremios están, digamos, acompañando y están en la misma lucha, acompañando a los docentes, que por cierto hace muchos años que los docentes no realizan este tipo de protesta. Hace mucho tiempo que no se ve un paro con tanto impacto. Es más, se han sumado hasta los docentes privados, ¿no? Porque también es un sueldo testigo para los privados lo que pueda lograr el docente a nivel provincial. Así que bueno, ahí me parece que ahí estaba la cuestión de fondo. La cuestión de fondo. Por un lado, este reclamo que fue subiendo y escalando con días de huelga, y por otro lado, la convención constituyente que se estaba avanzando justamente en la legislatura de la provincia, porque ahí se estaban realizando las sesiones. Liliana, déjame preguntarte esto. Cuestiones. Déjame preguntarte esto. ¿La convención finalmente logró aprobar la reforma de la Constitución o no? Sí, se aprobó. Se aprobó. Se aprobó con muy poco tiempo de estudio, de análisis. La gente no conocía muy bien, hay varios temas o puntos que son digamos, de mucho interés, como el que le generó el enojo a las comunidades originarias, como dijo el gobernador, que le generó dudas, porque no todas las comunidades originarias me parece que accedieron al texto y a cómo quedaría redactado finalmente, ¿no? Que es el artículo 50, que habla sobre la protección de los aborígenes. Ese, bueno,
ese artículo no se lo tocó, se volvió como estaba. Por eso hubo una conferencia de prensa de parte del gobernador para decir que no se iba a tocar ese artículo, que las comunidades originarias tenían que quedarse tranquilas, pero ya las comunidades originarias estaban cortando rutas, estaban algo molestas y preocupadas. Ustedes saben que en la Puna jujeña, donde se desarrollan varios emprendimientos mineros, los comuneros, como así se denominan, y las comunidades originarias, es esto histórico, defienden su territorio, y si tienen que estar bajo 10, 15 grados bajo cero, porque esa es la temperatura que hace en la Puna, ellos van a estar ahí para defender su territorio. Y me parece que, bueno, esto hizo que volviera atrás con este artículo que iban a modificar, porque, bueno, le generaba cierta duda. Entonces, ese artículo se volvió a cambiar porque ya estaba aprobada. Estaba para jurar, diríamos, ya estaba aprobada se vuelve otra vez a la sesión, se sacan esos artículos, se modifican otras cuestiones también, menores, pero se modifica y se aprueba. Bien. Y se jura rápidamente. Exacto. El día de ayer. Liliana, bueno, y vino la protesta, todas estas protestas, primero los docentes, después las comunidades originarias, el apoyo de los gremios, el apoyo de instituciones, de organizaciones. Digo, vino esa brutal represión que veíamos por la televisión nacional, que originó también en el medio de una campaña electoral nacional, originó este cruce de señalamientos, ¿no? De tirarse la pelota, decir, no, tenías infiltrado, no tenías infiltrado, Morales y su policía. Bueno, contame un poco de esto también. Represión veíamos que hubo, eso no lo pueden ocultar, ¿no? Claro que hubo represión y actuación de la policía, porque imagínate que destrozaron vehículos, no solamente vehículos, los vehículos que estaban cerca de la legislatura. Se ingresó a la legislatura, y acá hay que hacer también alguna mirada, y obviamente que vamos a esperar que avance la investigación para determinar quiénes son, porque hay cámaras en la ciudad, y yo creo que se puede avanzar y determinar quiénes son realmente los que quemaron la legislatura y los que volcaron autos y quemaron autos, que eran autos de ciudadanos comunes, que no solamente lo hicieron cerca de la legislatura, sino también en un barrio que está cerca o cruzando el puente, que es el barrio Gorriti, donde, bueno, cuando empezó la represión por parte de la policía, mucha gente se fue para ese lugar, para esa zona. Entonces hubo desmanes, hubo rotura de algunos vidrios de locales comerciales, pedreas en barrios donde viven gente mayor, gente común y corriente, negocios que tuvieron que cerrar las puertas porque después de todo lo que pasó, lo que vimos o lo que vieron a través de la televisión, se fue expandiendo al resto de la ciudad. Y eso obviamente que generó muchísima preocupación. Fue tanta la preocupación que había ayer por todo lo que vimos, que no había transporte, no había taxis, todos se replegaron a sus casas, porque obviamente que estaba totalmente descontrolado. La policía siguió buscando a los que tiraban piedra, hasta los barrios, incluso en los barrios también ingresó la policía, andaban con camionetas, en algunos casos, en algunas viviendas, pensando que alguno de ellos había ingresaron a la fuerza. O sea, una situación de terror ayer. Ahí te digo, confirmado, casi 100 heridos entre las personas que fueron y que estaban mirando la movilización. Y por otro lado, bueno, detenidos, que son aproximadamente 50, entre hombres y mujeres. Los que están más complicados y los que no han quedado, creo, todavía en libertad, por lo menos hasta esta mañana, son los hombres, que son más de 20, porque, bueno, la policía está investigando procedencia, dónde son, supongo que si tienen causas o no, digamos, la justicia. ¿Hay periodistas entre los detenidos, Liliana? ¿Hay periodistas entre los detenidos?
¿O hubo periodistas entre los detenidos? No hubo periodistas. Sí hubo periodistas golpeados, Golpeados. Uh-huh. Un periodista de Buenos Aires. Los locales también, hubo de todo. Esto realmente hubo de todo porque hubo algunos que, como los canales oficiales o los canales, el canal que tiene, digamos, la provincia, el abierto, no cubrió. Entonces, bueno, había gente que estaba enojada y no los dejaban cubrir. O sea, pasó de todo ayer. Realmente fue de terror. Liliana, realmente de todo, incluso. Cierro con esto porque me he quedado sin tiempo. A esta hora, las 2, ayer veíamos, lo decías bien vos, fue el día clave de la represión, brutal represión para muchos que veíamos. Es más, vi una historia allí, contada después, ayer por la tarde-noche ya, de un policía que atacó a un par de familiares. No los reconoció y lo atacó a un par de familiares. Fíjese hasta qué punto la locura que hubo, ¿no? Ahora, hoy, a esta hora, ¿cómo está el clima? ¿Cómo sigue todo esto a esta hora de la tarde? Son las 14 horas en la República Argentina. ¿Cómo sigue el tema de las protestas y demás? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, todos los docentes públicos y privados paran mañana pidiendo el cese de la represión en Jujuy, por ejemplo. Bueno, acá la situación esta mañana estaba un poco tranquilo porque las escuelas, los docentes siguen de paro, paro por tiempo indeterminado. Por eso te digo, la cuestión de fondo no está resuelta. El paro de los docentes sigue. Obviamente que también repudian la represión y los incidentes de ayer. Y esta noche, tarde-noche, me parece que más tarde que noche, porque bueno, todos están un poco temerosos también de que no hayan infiltrados, de que no hayan desmanes, porque las movilizaciones de los docentes, que se sumó también la comunidad, las familias y demás, han sido pacíficas. Y esta noche los gremios y los docentes van a volver a movilizar. Hoy está previsto una marcha de antorchas, pero por lo que yo tenía como dato es que se van a reunir muy temprano, dentro de una hora prácticamente, porque me parece que la intención es también que la marcha se realice de día, para que no haya ningún inconveniente y las familias puedan volver a sus casas. No sabemos cuál va a ser la respuesta, porque en realidad el ciudadano común, el de a pie, el que tiene que salir a trabajar, está muy temeroso también de lo que pueda suceder. No sé cuál será la respuesta, pero eso va a ocurrir hoy. Y también, por otro lado, hay que decir que hay rutas que siguen cortadas. Por ejemplo, para ingresar a Jujuy, sigue cortada la ruta 66, es la que está a la altura casi del aeropuerto. Ahí hay un grupo de personas. Si bien el juez federal de la provincia de Jujuy pidió que se levanten los cortes, era previsto de que a lo mejor llegue la gendarmería, pero no digamos a reprimir, sino a pedir que levanten los cortes. No sé si eso se va a lograr, porque todavía seguían los cortes. Incluso en Tilcara había un corte, en Purmamarca también, en Humahuaca también, en La Quiaca también. Así que bueno, la situación es esa. No está, digamos, me parece que la cuestión de fondo no está resuelta, y además porque la gente después, al enterarse de lo que pasó con la reforma de la Constitución, lo que pedían era que caiga directamente la reforma. Y eso no sucedió, porque en medio de todo este conflicto, los constituyentes la aprobaron y juraron. O sea que no hay vuelta atrás para lo que ya se hizo. Liliana, me surge acá un dato desde la producción de que se habla a esta hora, un rumor que corrió durante toda la mañana, se habla a esta hora de la posibilidad de la intervención nacional de Jujuy. ¿Lo tienen ustedes? ¿Lo han escuchado el rumor? Yo la verdad que esta mañana leí una información desde el gobierno nacional que no va a haber ninguna intervención para Jujuy.
porque es una cuestión que debe resolver la provincia. Para nada, tampoco lo escuché hablando del tema el gobernador de la provincia, que dio declaraciones a medios nacionales, yo cuando volví a casa lo escuché también, pero en ningún momento, incluso creo que Aníbal Fernández dijo que no iba a intervenir. Tampoco han llegado más gendarmes para despejar las rutas, porque se había pedido el despeje de las rutas, porque hay gente que está varada, está varada en algunos lugares, que vino el fin de semana a la quebrada, y bueno, quizás por temor, o porque no pudo pasar, o porque teme a estar varias horas en el corte. Ustedes saben que la temperatura en la quebrada o en la Puna es bajo cero de noche. Entonces, ante ese temor, no salen. Incluso anoche no salían los colectivos que salen de la terminal, que ya están prácticamente casi sobre la terminal de uno, está sobre la ruta 66, y no salieron porque, bueno, estaba el corte de la 66 muy cerca del aeropuerto, a la salida de la ciudad, entonces nadie quería arriesgarse a tener que quedarse horas ahí varado con la gente, así que no salieron los colectivos. No sé si se habrá regularizado, anoche se dio el paso por un momento, la fila era kilométrica, te diría, y pudieron, me parece, salir los que ya estaban ahí esperando, o esperaron por varias horas para poder salir de la ciudad, pero a esta hora no se puede ingresar, seguía el corte, así que no sabemos qué va a pasar en ese sentido, porque son rutas nacionales con jurisdicción federal, o sea, debe actuar la justicia federal. La justicia federal. Liliana, gracias por la atención y estaremos en permanente contacto para saber cómo se resuelve, espero, pacíficamente esto que está pasando en Jujuy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que sigas bien. Liliana Limachi, charlando con nosotros, periodista de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Todo un tema, vamos a seguir con este tema porque, bueno, insisto que por ahí muchas veces llega la información nacional antes a algunos medios que a los propios lugares, ¿no? Se habla de la intervención, otros que no, nada oficial, pero si continúa la represión a la medida que se vio ayer, bueno, probablemente haya novedades. Me voy a la pausa.